El acta de la sesión número 56 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 57 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Lonton, Cruzcoque, Gonzalo Fuenzalida, Rey, Alejandro Santana y Tilling, y de las diputadas señoras Fernández, Osandón, Parry, Sabat, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de establecer exigencias de seguridad para la construcción de piscinas. Boletín 12.962-14. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual adjunta informe de avance del convenio entre el Ministerio y la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza en cumplimiento de lo establecido en la glosa presupuestaria número 10. Solicitud del diputado señor Osvaldo Urrutia para invitar durante la discusión en general del proyecto de loteos irregulares al director de obras de la Municipalidad de Concón y de San Antonio y a representantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? Yo tengo un varios. En julio fui a conocer los popularmente llamados guetos verticales de Estación Central, mejor dicho, edificios hiperdensos, y todas las problemáticas asociadas a la construcción de estos edificios, que como todos bien saben, han sido motivo de un montón de trámites judiciales y de litigios judiciales, tanto en tribunales como en Contraloría. Esto se relaciona con la discusión en torno al el tema de la certeza jurídica o de la falta de certeza jurídica. Hola Miriam, bienvenida. Que se ha mencionado en una serie de lugares. Y la verdad es que ellos me pidieron poder venir a la comisión y yo no había encontrado ocasión para invitarlos por un tema de orden del debate. Pero la semana pasada el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo un decreto que, de acuerdo a los anuncios de sus principales voceros, vendría un decreto que además fue trabajado durante mucho tiempo con la Contraloría, que vendría a poner fin al conflicto en torno a la certeza jurídica del gremio de la construcción. Entonces quería proponer que la próxima semana pudiéramos invitar a alguien del ministerio, bueno, siempre están invitadas las personas del ministerio, pero con ese motivo, con explicar y comentar ese decreto, y que al mismo tiempo invitemos a, ojalá obviamente que la lista que me hicieron llegar son como 10 juntas de vecinos distintas, pero pedirles que elijan un representante, ¿cierto? Para que podamos abordar el tema de la certeza jurídica, tanto de la visión de los vecinos, que les está impactando negativamente este conflicto, como la visión del ministerio y esta propuesta para resolver el conflicto. ¿Les parece que lo pongamos en tabla, entonces? Acordado. Pucha, que están dos, si le voy a... ¿Sí? Nos quedan 3 semanas legislativas antes de la próxima distrital. Ya. Porque tenemos 2 temas en tabla para el día de hoy. Uno tiene que ver con Leo, escuchar al gobierno con respecto a las políticas públicas en materia de vivienda, especialmente en la compra de terreno y la necesidad de otorgar subsidios atendiendo a las condiciones de cada región. Para lo cual vienen Gonzalo Casitúa, Carlos Marambio, jefe de la División Política Habitacional, y Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica, y mientras los anuncios hacen ingreso a la... Ya, como en el estadio, si van saliendo... Ya, tomen asiento, por favor. Y les vamos a dar la palabra. En el fondo están... Sí, siempre... me imagino que conocen más o menos cómo funciona esto, por lo tanto, tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar y por su intermedio, transmitir las excusas del ministro. La citación nos llegó la semana pasada. Esto surgió por lo conversado la semana pasada con el Movimiento Autónomo de Vivienda y surgió esta invitación, pero lamentablemente el ministro ya tenía agendado otros compromisos y no había mucha posibilidad de cambiarlo. Pero revisamos el tema con él, vimos la convocatoria y nos pidió que asistiéramos
bueno, que asistiera yo en la calidad de asesor legislativo para hacer algunos comentarios respecto del tema de la política de suelo y cómo hemos estado trabajando esto, principalmente en el proyecto que hemos estado discutiendo acá. Pero también que me acompañaran Carlos Marambio, jefe de la División de Política Habitacional, y Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica y Estudios del Ministerio, porque en sus respectivos ámbitos de competencia tienen también algo que aportar en esta conversación. También está Jorge Guevara, que es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Política Habitacional, y Pedro Lama, asesor de la División Técnica, también del Ministerio. Entonces la idea es que nos van a ir pidiéndole la palabra a medida que vayamos participando, pero yo hacer algunos comentarios iniciales, recogiendo un poco algunas de las inquietudes planteadas en la sesión pasada. Cuando hablamos, claro, del tema de la política de suelo y que lo difícil que es para los comités el encontrar terrenos bien emplazados, que tengan un precio accesible y las dificultades que se generan también respecto de cómo financiar la compra de esos terrenos, y ahí, bueno, me van a apoyar en la parte más técnica de cómo está trabajando el Ministerio la posibilidad de la compra de terrenos y adquisición de terrenos para destinarlo a estos proyectos. Pero ya lo discutimos en el proyecto de ley de integración, y creo que fue un avance logrado acá en la Comisión de Vivienda, el tema de incorporar entre las funciones del Ministerio como una función permanente el implementar políticas de suelo, y esa implementación de políticas de suelo que tenga un foco de integración social y urbana y que se haga mediante la adquisición o destinación de terrenos públicos o mediante distintas herramientas relacionadas también con los terrenos privados. Ahí tuvimos bastantes sesiones hablando de qué implica implementar una política de suelo, si eso conlleva un banco de suelo, y ahí plantea que el banco de suelo es una herramienta a través de la cual se puede implementar esa política de suelo. ¿Cómo se hace el Ministerio en banco de suelo? Bueno, pasa también por una discusión presupuestaria, o sea, se dijo también la semana pasada eso, que esta conversación también ayuda a ir ahondando criterios respecto de una discusión que sea más bien en la ley de presupuesto, pero que es bueno tenerla también en el seno de esta comisión. Pero esa política de suelo es más que eso también, así lo entendemos en el Ministerio. La implementación de una política de suelo no es solo un banco de suelo, también es la implementación de medidas o el establecimiento de medidas legales como las que contempla el proyecto de ley, relacionadas con que el suelo sea apto para recibir proyectos de viviendas con subsidio, que esté la posibilidad de tener terrenos que permitan una densificación adecuada, equilibrada, porque tampoco sirve de mucho, como lo hablamos en su minuto, el adquirir terrenos o el tener terrenos en los que la norma urbanística no permite desarrollar los proyectos necesarios para ser destinados a viviendas con subsidio. Por lo tanto, creemos que eso debe ser un todo, y por eso pusimos tanto énfasis, y es bueno que se ponga de relieve por las mismas familias afectadas lo difícil que es encontrar terrenos que cumplan con los requisitos necesarios para destinarlos a este tipo de proyectos. Y los requisitos necesarios no solamente el valor, también es la norma del lugar, también es lo que dice el plan regulador, y por eso el hincapié que se ha puesto en que los planes reguladores, cuando se actualicen o se dicten, tengan este foco, y así empiezan a aparecer más terrenos disponibles. Terrenos que sí tienen norma y que por lo tanto se transforman en un terreno atractivo para ser adquirido por el Estado también y poder ser destinado a los comités. Terrenos que pueden destinarse a eso, o lo que hablábamos también de que proyectos contemplen unidades para beneficiarios de subsidio. También eso va de la mano con esta idea de que el suelo urbano, el suelo que tiene características para recibir población de las áreas urbanas, pueda efectivamente acogerlo de la manera más apropiada posible, con criterios de densificación equilibrada y no de acceso exclusivo y segregado para algunos pocos en los buenos emplazamientos y el resto hacia la periferia. Creemos que hemos venido a varias sesiones hablando sobre este tema en la integración. Creo que esto nos permite continuar en la misma discusión, y eso, esto era a modo introductorio, pero le paso la palabra a Carlos para que también profundice respecto de cómo desde la División de Política Habitacional y desde los programas específicos que regulan el otorgamiento de los subsidios, ya sea el DC49, del C19, en general todos los programas sobre subsidios habitacionales, se aborda este tema específico. Eso. Gonzalo, ¿podría presentar a las otras dos personas? Sí. O ellos mismos, no un tema de saber quiénes son, nomás. No. Bueno, preséntese. Sí, así nomás. Sí, Jorge Guevara, soy el jefe de planificación de la División de Política Habitacional. Jefe de planificación de política habitacional. Hola, Pedro Lamas, asesor de la División Técnica. Ya.
Gracias. Sí, sí, que eso lo anuncié al micrófono. ¿El profesional que está hablando quién es? Gonzalo Casitúa. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y encantado de participar en una temática tan relevante como el acceso al suelo, ¿eh? Y qué mecanismos existen hoy día para acceder al suelo. Y un poco voy a hablar desde la mirada, tal como dijo Gonzalo, de la División de Política Habitacional. Entiendo la sesión anterior donde participó el Ministerio, se acercaron algunas agrupaciones de Peñalolén, justamente preocupadas por el tema de cómo, por aquí presente, justamente para saber qué puede ofrecer el Ministerio, cuáles son los caminos de ayuda para acceso al suelo. Lo primero, no sé cuántos minutos tengo, estimado presidente, para contar. Unos 10. Entonces voy a ir bastante rápido, pero el diagnóstico es que claramente el valor de suelo ha subido, y eso también a los programas del Ministerio le ha hecho un poco más, y no un poco más, sino que más difícil el acceder a suelo bien localizado, y eso también significa que la parte importante de la búsqueda de las comunidades, comités y otros es buscar un suelo accesible en precio, y eso muchas veces significa ir bastante lejos a buscarlo. El Fondo Solidario de Elección de Vivienda es un subsidio del Estado que financia casi el 100% de la vivienda, se complementa con el ahorro de la familia, y dentro de ese monto está considerado también la compra de suelo. Junto con eso está también obviamente la construcción de las viviendas y el equipamiento necesario del proyecto. Eventualmente se puede complementar los montos que aporta el Ministerio de Vivienda con algunos otros fondos que pueden provenir, o las compras de terrenos pueden provenir vía subdere, vía bienes nacionales o compras con subtítulo 29 del mismo Ministerio. En este escenario, cada vez desde la División de Política Habitacional muchas veces nos toca escuchar que distintos comités, pobladores, en fin, manifiestan su inquietud respecto a cómo acceder al suelo y por los costos que tiene en la ciudad, sobre todo porque quieren cada vez más y con mayor fuerza quedarse en el lugar donde crecieron y donde quieren que crezcan sus hijos y sus nietos. Una opción cada vez más relevante que hemos escuchado cada vez más en la División de Política Habitacional. ¿Qué herramientas tiene el programa? Bueno, diseñó hace tiempo atrás un subsidio que se llama el subsidio de la localización, que por terrenos que cumplen ciertos requisitos urbanísticos de distanciamientos, equipamiento, el Ministerio pone 200 UF a la compra del terreno para estos suelos mejor localizados. También existe un subsidio que permite la densificación en altura, que no es específicamente un subsidio de la compra de suelo, pero sí permite un subsidio mayor para terrenos mejor localizados con una densidad un poco mayor. No estamos hablando de una densidad muy grande, sino que permite construir 4 o 5 pisos de altura en un terreno, y aporta también un monto entre las 110 y 190 UF adicionales. También existe una facultad que los servius pueden comprometer los terrenos a comités, que es también ampliamente usado, y cuando hay más de algún interesado en el terreno serbio, hay una resolución, la 2281, que establece criterios de concursabilidad, cuando hay más de un comité o más de un grupo interesado en un terreno del serbio. Entonces, los terrenos fiscales o serbios se pueden comprometer a los distintos comités. Para la compra del terreno mediante subsidio se permite comprar el serbio de un terreno de un privado. Eso se acepta con una tasación del serbio que permite una desviación de más o menos el 10%, y el terreno no debe superar el 30% del valor del proyecto. Todo lo que estoy diciendo entonces del programa Fondo Solidario que atiende a las familias más vulnerables del país. Luego hay un convenio con bienes nacionales. Este convenio permite las transferencias onerosas o gratuitas de terrenos de bienes nacionales a Servio para el desarrollo de proyectos. Y se puede postular incluso contando con un documento de bienes nacionales que manifiesta la voluntad de transferir el terreno.
la adquisición vía Subdere, mediante programas de acciones concurrentes Subdere, y a través del municipio se puede adquirir un terreno también para el desarrollo y postulación del proyecto. Y se permite postular contando el terreno adquirido ya a nombre del municipio y comprometido al proyecto. Luego también se permite a nombre del municipio. Lo siguiente es que el Ministerio puede también comprar terrenos a través del subtítulo 29 del presupuesto, dado que se acerca la discusión presupuestaria, el MIMBU puede comprar terreno a través del subtítulo 29. Sin embargo, con todas estas herramientas también vemos que hay dificultades en el acceso a la vivienda, por lo tanto, el Ministerio desde el año pasado viene trabajando en una modificación del decreto 49 que apunta, entre otras cosas, a entregar una herramienta de compra de suelo de mayor valor a los comités, tema que ha sido conversado con varios de ellos en antecedentes para que se vayan preparando a esto que esperamos salga luego. Está en discusión hoy día al interior entre las organizaciones del Estado, con Presidencia, con SECPRES, DIPRES, pero básicamente lo que hace es que las familias que quieren un terreno bien localizado, si hablamos de monto, lo que permite hoy día el subsidio es comprar un terreno de 1,5, 1 hasta 2 UF metro cuadrado, ¿ya? Lo que queremos hacer es llegar a montos más altos. Podría ser incluso 6 UF metro cuadrado, pero con un también aporte mayor de la familia. ¿Pero qué significa? La familia, si quiere un terreno bien localizado, le vamos a proponer que ponga un ahorro mayor, y el Estado premia ese ahorro. Hoy día existe un premio al ahorro que no tiene un objetivo definido, pero este premio al ahorro especial y más potente también es para la compra de terreno, donde el Estado pondría las 3/4 partes de ese monto de suelo adicional y el resto sería el aporte ahorro de la familia. Esperamos llegar hasta un subsidio inicial de 200 UF, pero podría llegar a 400 UF para la compra de suelo. Eso sí, la idea es que esto se permita hacer en terrenos bien ubicados, no es ir a inflacionar los terrenos que ya están lejos y que valen hoy día 1 o 2 UF metro cuadrado. No queremos que eso suba a 6 UF, sino que se logren comprar paños más chicos, que claramente hay paños grandes en Santiago, pero cada vez en la región metropolitana y otras grandes ciudades, pero cada vez menos. Entonces estos son de terrenos más chicos, pero con también facultad de densificar, pero densificar también equilibradamente o racionalmente, es decir, permitir 4, 5, incluso, ¿por qué no? Estamos evaluando también considerar la presencia de ascensores en algunos casos. Yo creo que eso es una materia que no debemos no pensarla, pero sí irla trabajando muy consensuadamente con las familias, dado que tener más altura significa mayor normativa en términos de requisitos de las edificaciones. Permitiría un ascensor, que yo creo que es un tema muy sentido, ¿no es cierto?, cuando conocemos muchas personas que hoy día son adultos mayores y viven en un tercero o un cuarto piso y la verdad es que no tienen cómo subir o bajar la escalera, se le complica mucho la vida. Nos estamos abriendo también a densificar y con, uno, ascensores, segundo, quizá incluir alguna placa comercial que ayude a reducir los gastos comunes de esos edificios. Toda esta discusión es la que proponemos se incorpore en esta modificación del decreto 49. ¿Cuáles son los requisitos de localización que también requerirían estos terrenos que permiten el mecanismo de mayor aporte del Estado a la compra del terreno con mayor ahorro? Primero dije edificación en altura, segundo para áreas urbanas de 40.000 habitantes o más, que se encuentre a no más de 200 metros de una vía superior vía de servicio o superior a 1.000 metros de educación en 3 niveles, 2.500 metros de salud primaria y 500 metros de transporte público con 2 recorridos. Y hay que cumplir algunos requisitos alternativos, el terreno digo, 1.000 metros de una ciclovía, 2.500 metros de un equipamiento comercial, deportivo, cultural, 1.000 metros de un área verde, 1.000 metros de un cuartel de carabineros, 1.000 metros de un cuartel de bomberos, 1.000 metros de una estación de metro o metrotren biotren o el tren de Valparaíso, en fin. De todos estos que mencioné al final, son 3 requisitos que deberá cumplir. ¿Qué es lo que buscamos? Que hayan terrenos bien localizados que se puedan acceder y que cumplan con estos requisitos normativos.
¿qué es lo que esperamos a través de este subsidio del Ministerio? Uno, es que el Ministerio sea capaz de resolver sin recurrir a un tercero, llámese subdenes nacionales u otro organismo del Estado, y que sea más autónomo en la participación. Muchas veces los comités tienen que golpear distintas puertas para poder acceder al terreno y al proyecto, y en este caso lo que esperamos el Ministerio sea capaz de resolver con este incentivo de ahorro y aporte por sí mismo este presupuesto del proyecto. Fomentar un aprovechamiento del suelo urbano existente a través de la promoción de una densidad equilibrada. Y bueno, coordinar este instrumento con las herramientas de incentivo a la integración y densificación con beneficios urbanísticos, tomar también las recomendaciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en fin. Solo voy a poner un ejemplo, estimado presidente, para no tomarme más tiempo y abrir la conversación, pero en un terreno de 150 viviendas por hectárea, y si el terreno vale alrededor de 5 UFs el metro cuadrado, la familia tendría que ahorrar alrededor de 45 UFs. Para un terreno de 5 UFs, 45 UFs. Hoy día las familias en promedio ahorran 28. Entonces, ¿significa un esfuerzo mayor? Sí. Pero el tema es que hemos visto, estimado presidente, que las familias cuando tienen un objetivo claro, común, de una mejor situación que se les presenta, son capaces de lograr en su agrupación un aporte mayor. Esto significa también quizás diseñar ya lo que se llamaría un plan de ahorro, es decir, si nosotros somos capaces de lograr como Estado comprar el terreno anticipadamente, de ahí al desarrollo del proyecto hay un tiempo razonable también para lograr ahorrar el diferencial que falta, es decir, un primer ahorro inicial que permita la compra, la promesa del terreno anticipadamente y luego en el desarrollo del proyecto complementar las UFs que faltan al momento de la calificación del proyecto. Eso, estimado presidente, es lo que yo quería comentar. Solo agregar un antecedente más, que esto viene también de administraciones anteriores. La gestión de suelo es una herramienta muy importante, suelo público. Lo importante es que hoy día tenemos 38 planes urbanos habitacionales, terrenos del Estado de gran tamaño sobre las 5 hectáreas. Hoy día tenemos 1.164 hectáreas en 16 regiones, justamente, y con 8.700 viviendas ya iniciadas en esos terrenos públicos. Estamos haciendo mucha gestión de terreno público, incluso estamos trabajando con bienes nacionales a incorporar más terreno al Serviu para justamente generar más oferta habitacional. Eso, estimado presidente, quería comentar y dejo la palabra. Presidente, por intermedio, solo quiero Gonzalo tiene más experiencia en esto. Sí. Digamos, presidente, por ese intermedio quisiera solo complementar lo que acaba de decir Carlos y también Gonzalo en cuanto a la gestión de suelo por parte del Ministerio. Recordar que desde el año 2012 a la fecha el Ministerio lleva un catastro de suelo existente a nivel nacional, tanto suelos que son parte del Ministerio como también suelo que se han estado gestionando. Y en cuanto a eso, nosotros tenemos la obligación semestralmente de informar a esta mesa dos glosas específicas, la de glosa 2 y la de glosa 15, semestralmente. La glosa 2 específicamente son los terrenos que el Ministerio ha comprado durante el semestre, ¿ya? Y ahí informar que, tal como hemos hecho llegar los informes correspondientes, se han comprado del orden de los 10 terrenos con cerca de 3.800 millones de pesos a nivel nacional, y específicamente la glosa 15, que también fue enviado el informe en su momento a esta comisión. Son cerca de 117 terrenos que se han comprado los últimos 8 años por vía subdere, ¿ya? Y un gran cambio que ha existido en todo este tiempo con la compra del vía subdere es que hoy en día se exige por intermedio del subdere para la compra del terreno en el portafolio que exista un informe favorable por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y eso significa que los terrenos cumplan con las dotaciones de servicios básicos, que cumplan con la normativa específica para poderla construir y así dar más certeza también al momento de comprar terrenos por intermedio de vía subdere. A su vez, el Ministerio también no se ha quedado de brazos cruzados, sino que también ha estado en conversaciones con distintos entes a nivel nacional, que es bienes nacionales, defensa, Metro, y también con privados para poder tener
un listado de terrenos y posibles terrenos para ir comprando a medida que se vayan gestionando los recursos por intermedio del PEGIR correspondiente, y ahí nosotros podemos decir que tenemos del orden de los 172 terrenos en lista de espera que están en distintos grados de gestión para poder ser comprados para los distintos comités. La verdad que nosotros a la fecha hemos ordenado por intermedio de plataformas tecnológicas lo que existe como terreno por intermedio dentro del ministerio, pero también la misma plataforma tecnológica y el mismo catastro, nosotros tenemos todos los terrenos que estamos gestionando hasta el momento y podemos saber perfectamente cuáles son las tasaciones, ubicaciones y dónde están ubicados cada uno de ellos para dos cosas. Uno, saber dónde están, ver cuál es el patrimonio del ministerio con respecto a los terrenos existentes, pero también ir planificando las ciudades con respecto a la plataforma tecnológica que nosotros tenemos. Eso, presidente. Diputado Badía, tiene la palabra. Presidente, valorar la información y la presentación que ha hecho el Ministerio. Y esto da cuenta de que efectivamente el Ministerio está ocupándose de este tema, que es un tema no menor y que afecta, por cierto, a muchos comités que no tienen los recursos para la adquisición de terrenos con buenas ubicaciones. Me alegra tremendamente que se esté pensando en incrementar los valores, ya a subsidiar y premiar, por cierto, el tremendo esfuerzo que hacen los integrantes de los comités. Pero la pregunta es la siguiente: esto de aumentar de 2 a 6 UF, ¿es algo que lo están pensando? ¿Está determinado? ¿Está implementado? ¿Cuándo podría ser, en definitiva, que los distintos comités a lo largo del país pudieran acceder a un beneficio que creo que es tremendamente importante? Y, por cierto, reitero la valoración que le doy a esta iniciativa. Pero me gustaría saber los tiempos que el Ministerio cree que va a tomar e implementar esto, si es que ya no está implementado. Eso, presidente. Y darle, por cierto, por su intermedio, presidente, la bienvenida al señor Parragué. Llegó tarde, pero está presente, ¿no? Hace mucho que no venía. Gracias, presidente. Yo quiero hacer 3 preguntas. La primera es si podría dejar el trabajo que leyó acá. ¿Ah? ¿Sí? Porque hay varios datos que es difícil retener de memoria, pero teniendo el documento bastante más claro. Hay un problema que tienen los comités de vivienda social en las comunas pericentrales, que yo creo que casi todos esos sitios tienen las características que se piden para poder ser usados. Pero son terrenos que eran terrenos industriales, por ejemplo, comunas como La Cisterna, San Miguel no tanto, pero el Bosque, otras que eran terrenos industriales, pero el problema es el uso de suelo. Entonces, que pudieran acercarse a la CIOF, a ese precio, y la verdad es que los comités están bien dispuestos a poner más recursos, pero siempre que existe una solución rápida. El problema es que si estamos esperando la regularización por parte de los municipios, que algunos ni tienen plano regulador, otros lo están viendo, pero se demoran años, entonces los pobladores que llevan 5, 8, 10 años esperando no tienen para cuándo. Entonces, no sé si en ese caso el Ejecutivo puede tomar una medida, porque sé que existe el artículo 50, no sé si se puede usar en estos casos, pero ¿cómo hacerlo más de uso común? Porque toda esa gente que ya tiene, que ha buscado sitios, y eso es lo que ha encontrado. Y son buenos sitios, ¿ah? Y son buenos sitios. Y se han perdido oportunidades por eso, plano regulador. Lo segundo es el tema, ¿cómo está, siguiendo la línea del diputado Bobadilla, cuándo empieza a operar esto? Porque yo me imagino que el presupuesto para este año está determinado. Y me da la impresión que, aunque hay un poco de aumento de presupuesto, bajan las cantidades de unidades a construir.
no sé, pero me lo aclaran ustedes, si yo todavía no estamos metiendo nomás, pero algunas cifras que se han visto. ¿Ah? ¿Y cómo se relaciona esto con la discusión del presupuesto ahora, es decir, estas nuevas medidas? Esa es la pregunta. ¿Alguien más? Yo quisiera también hacer algunas preguntas. Bueno, agradecer la presentación, creo que fue bastante completa, agradecer a más que hayan venido. Quisiera preguntarles una evaluación sobre el rol de la Subdere, porque se está discutiendo dentro de la oposición si se requiere hacer alguna modificación. Efectivamente, de acuerdo, no retuve la cifra, pero son muchos los terrenos que se compran desde la Subdere, y no estoy planteando que deberían ser menos en ningún caso, pero hacerse la pregunta si ese es el mecanismo correcto, o sea, que la implementación de la política de suelo finalmente esté en un lugar distinto al que lleva el nombre de Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Porque finalmente hoy día juega un rol extremadamente importante. De hecho, si me pudieran aclarar cómo andan de cifra los terrenos que son comprados directamente por Serviu y los que son por Subdere, sería súper interesante para ver, digamos, quién está implementando la compra de terrenos, si el que tiene la palabra vivienda en la entrada o el que no. En segundo lugar, quisiera saber cuál es la evaluación sobre el subsidio de localización, porque lo que me han comentado, no tengo los datos acá porque no venía preparado para eso, es que muchas veces lo que ha pasado es que por la cantidad de plata que es, finalmente igual no alcanza para comprar en un terreno bien localizado. Entonces que al final son bien localizados, pero igual en la región metropolitana, en comunas como San Bernardo, Buin, etcétera. Y obviamente que, no sé, yo que vivo en Santiago Centro, si me dicen conseguimos un terreno pero en Buin, pucha, voy a decir gracias, pero bien localizado no está, para mí, si tengo mis redes en otro lado. En tercer lugar, sobre el tema del precio del suelo. Porque finalmente, cuando todas nuestras políticas están basadas en aumentar y comprar terreno, igual estamos de brazos cruzados, o de brazos amarrados, perdón, frente a lo que es el mercado del suelo. Y supongo que no sorprendo a nadie si hoy día les comento que comprar y vender terreno es un tremendo negocio, y de hecho hace poco salió un estudio que dice que el principal comprador de terrenos en Chile no es ni el Estado ni la gente que quiere comprarse una casa, sino que son los bancos, ni siquiera las inmobiliarias, los bancos. Entonces la familia del comité está compitiendo, ¿cierto?, en el mercado del suelo, pero no está compitiendo contra otra familia. Incluso uno podría decir, uy, qué terrible, la familia con más plata se queda con el terreno. No, la familia del comité está compitiendo contra un banco, muchas veces contra un banco internacional. Entonces también a mí me preocupa que si nuestra política en general es aumentar y aumentar y aumentar el gasto en compra de terreno, sea un saco roto. Porque yo, si fuera dueño de un banco que está especulando con suelo chileno, veo que estamos aumentando los recursos para comprar suelo y digo, qué buena noticia, po. Y yo sigo aumentando el precio. Entonces quería también ver si hay alguna reflexión en torno a eso. Y lo último, el tema de los terrenos públicos. Quisiera acompañarlo a una reflexión. A mí me parece que en Chile tenemos una relación bien insólita, y esto se lo he escuchado decir a gente de distintas tendencias políticas, con los terrenos del Estado que están en administración de organismos del Estado que no tienen entre su rol entregar ni vivienda ni ciudad, etcétera. EFE, por ejemplo. Hace pocos años, creo que fue a EFE que el Estado le tuvo que comprar o a la Fuerza Armada, en una gran cantidad de millones de pesos, un terreno para construir un hospital. Yo creo que deberíamos tener como máxima del Estado que el único que hace negocios inmobiliarios es el Serviu, entendiendo negocio como, digamos, su ganancia es proveer de vivienda y de bienestar a los ciudadanos, ¿cierto? Pero hay organismos del Estado que entienden que los terrenos que alguna vez les fueron otorgados en otros momentos de nuestra historia política son parte de su inventario y parte de su derecho a hacer caja con ellos. A mí me parece bien insólito, y creo que como Estado deberíamos tener la máxima de que los hospitales deben proveer de salud, las Fuerzas Armadas tienen que resguardar nuestra soberanía, Carabineros tienen que otorgarnos seguridad, ¿cierto? No sé cuál me falta, Ferrocarriles nos tienen que otorgar ferrocarriles, pero en ninguno de ellos está entre sus mandatos hacer negocios inmobiliarios. Por lo tanto, cualquier terreno que tú le hayas pasado a Ferrocarriles que no lo vaya a utilizar para hacer ferrocarriles, entonces un terreno que tiene que devolver al Estado, po. Y no hay ninguna razón para la cual el director de Ferrocarriles sea justo que tenga más potestad que cualquier vecino para opinar sobre qué se hace o no se hace con ese terreno. Entonces, yo, para serle sincero,
por una parte me alegro de que estén en conversaciones con EFE para comprarles terreno, pero por la otra lo considero insólito. Si llega el Ministerio de Vivienda o el de Bienes Nacionales o eventualmente en el futuro si es que hay fusión, ¿cierto? Tener que negociar con EFE, como si EFE no va a usar ese terreno para hacer ferrocarriles, entonces ¿por qué ese terreno es de EFE? ¿Ya? De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley al respecto para que haya un filtro a la hora de las ventas, porque además tenemos que las Fuerzas Armadas han hecho tremendos negocios inmobiliarios haciendo caja interna, vendiendo terrenos con los cuales podríamos estar construyendo viviendas sociales. Entonces también quisiera saber cuál es la reflexión del gobierno con respecto a ese tema, porque le he escuchado compartir la reflexión que acabo de hacer a personas de distintos sectores políticos, un arco bastante amplio. Eso. Ustedes organizan su... ¿Está de acuerdo? Pueden organizar su respuesta. Gracias. Vamos a ir compartiendo la palabra, pero yo voy a tomarla inicialmente para hacer algunos comentarios. Bueno, respecto a cuándo va a operar, creo que es capaz lo que yo puedo precisar, pero sí lo que dice el diputado Telier de aquellos terrenos que no reúnen las normas urbanísticas necesarias porque, por ejemplo, tienen un uso de suelo industrial que requiere ser reconvertido, etcétera. Lo que hemos discutido en el proyecto de ley es siempre el juicio de otras atribuciones del Ministerio. Efectivamente, el artículo 50 es una herramienta que sigue vigente y que en determinados supuestos como ese puede ser una vía bastante pertinente. El artículo 50, en términos muy resumidos, faculta de manera excepcional al Servio para en terrenos de su propiedad tramitar modificaciones a los planos reguladores que permitan dejarlos aptos para el desarrollo de un proyecto habitacional. Por lo tanto, es una herramienta que es interesante, se ha utilizado y para supuestos de ese tipo podría ser el camino. ¿Cuáles serían otros caminos? Efectivamente, la modificación del plan regulador debería ser. Lo que pasa es que a veces toma más tiempo. Lo que está en el proyecto de ley no permitiría algo así, porque lo hablamos también de hasta dónde, por ejemplo, el Ministerio con la posibilidad de establecer beneficios normativos, entre las normas que puede establecer como beneficio no está cambiar un uso de suelo. Yo creo que eso sería llevarlo más lejos. Precisamente aquí se limitó cuáles son las normas que pueden utilizarse en ese mecanismo y el uso de suelo no está, por lo tanto queda fuera de esa posibilidad, pero sí queda dentro de otras como de precisión de mayor densidad o mayores coeficientes, etcétera. Respecto de... No, aquí esto escapa la precisión que puedo hacer yo, pero el rol de la subdere, si debería estar ahí el tema, creo que ahí nos puede ayudar más Erwin. La evaluación del subsidio de localización también ahí yo tengo comentarios, pero creo que es más preciso lo que puedan decir quienes me acompañan. El tema de los terrenos públicos, sí, algo se comentó la semana pasada. Ahí creo que quizá una respuesta muy amplia, pero creo que hay que distinguir, ahí depende de qué órgano público estamos hablando, de cuáles son las atribuciones establecidas en sus respectivas leyes orgánicas y ver hasta dónde efectivamente la gestión de terreno es parte de lo que corresponde al desarrollo de sus funciones, porque efectivamente puede haber ahí matices importantes a distinguir y ver cómo debiera gestionarse ese suelo. Reconozco que cuando supe lo del ingreso de ese proyecto de ley lo busqué, pero todavía no estaba disponible, entonces no lo he podido ver. Me imagino que ya no... por eso todavía no... Ya, porque en su momento lo busqué, entonces me gustaría ahí poder estudiarlo y quizás tener ya más una opinión más formada. Creo que existiendo un proyecto de ley respecto de ese tema específico, creo que es bueno, quizás en el marco de eso, analizarlo con detención. Entiendo lo que va, es como ese terreno fue otorgado probablemente o adquirido históricamente por otros objetos y de repente cambia su objeto y aparece una gestión de ese suelo que puede generar ciertas dudas, digamos. Más grave es cuando lo venden, significa cuando Fuerza Armada vende un terreno, sí. Lo que está diciendo es, ya no tiene objeto para mí.
pero sí tiene objeto para mí el financiamiento que ese terreno me otorga. Entonces, si no lo vas a usar, devuélvelo. Como lógico. Recojo el punto. Eso lo transmitiremos también al ministro como comentario de la exposición que hicimos. No sé si Carlos o Erwin quieren complementar algo respecto a los puntos. Varias cosas. Primero, si podemos dejar el documento, así fue solicitado. ¿Cuándo podría implementarse? Esto es una modificación de decreto y la modificación de decreto hoy día está en trámite entre DIPRES, SECPRES. Lo que esperamos desde el Ministerio es que esto esté implementado el próximo año. La fecha no la sé exactamente porque hay plazos que no manejo y que no maneja el Ministerio, sino que tienen que ver con otras instancias públicas también, entre ellos Contraloría General de la República, que es el último paso también de la implementación del decreto, pero sí esperamos que esto pueda hacerse el próximo año. Obviamente somos interesados en que sea lo antes posible, porque justamente esta propuesta no nace entre cuatro paredes, sino que nace de una necesidad muy real de poder establecerse las familias en sus respectivas comunas o en sus respectivos lugares donde han crecido. Ahora, comunas pericentrales y los terrenos. Yo creo que ese es un tremendo tema que propone el diputado Telier. Nosotros no solamente estamos proponiendo este mecanismo, sino que estamos lanzando e implementando una línea programática dentro del Fondo Solidario, que probablemente lo conocen muy bien los vecinos de Peñalolén, que se llama el Pequeño Condominio, que lo partimos en La Faena, en la población La Faena, en Peñalolén, y que queremos darle mucho más volumen, que sea una solución mucho más grande dentro de la política habitacional. Es más compleja, porque requiere sanear un montón de temas. Hay que pensar que una dueña de casa que hoy día tiene un terreno que es un lote 9x18, que es el lote más común que indican los urbanistas y arquitectos, ¿no es cierto?, de mucho volumen, son lotes que están en muchos casos en sucesión, es decir, hay que resolver temas jurídicos, hay que resolver temas normativos. Imagínense, nos ha costado mucho construir estos pequeños edificios de 2 pisos y medio, 2 pisos más mansarda de altura, porque hay temas en la ordenanza, temas muchas veces en las mismas revisiones municipales o del mismo Servio que traban el desarrollo de estos proyectos. Y realmente tenemos a pequeños emprendedores muy valientes que se lanzaron con estos primeros pilotos de pequeños condominios. De hecho, los invito en la próxima Bienal de Arquitectura. Vamos a tener una exposición de pequeños condominios. Hemos trabajado mucho con la Universidad Católica, la Universidad de Chile. En Valparaíso también hay un desarrollo de pequeños condominios que tiene que ver mucho con el incendio, el gran incendio de Valparaíso el año 2014, y se fomentó a través de autoconstrucción, en fin, una metodología más de rescatar los pequeños terrenos disponibles. En la ciudad de Santiago y en general en las grandes ciudades, la escasez del suelo hace también que tengamos que hacer métodos no tan masivos, más a escala más pequeña, y la línea de pequeños condominios que estamos impulsando y que los invito a conocer también, y feliz de poder explicarla con más detalle en alguna oportunidad, que hoy día está en Peñalolén, que hoy día está también en Valparaíso, se puede replicar en otras comunas del país, y que lo que hace es rescatar justamente los lazos de la familia. Le da una solución a la abuela, al hijo, al sobrino que vive en el mismo terreno. Sobre la evaluación de la Subdere, no sé si Erwin también tiene algo que decir al respecto. Yo creo que el hecho de que se le pida el visto bueno al Ministerio es un gran paso, si bien no muy de mucha complejidad, pero sí hace que nosotros pongamos el foco de, bueno, el terreno es apto, no es un humedal, no es en fin, tiene aptitudes de construcción, tiene normas. El experto, ¿no? Es bueno que ponga su check en el proceso, y yo creo que ese es un gran paso que se ha dado. Sobre la evaluación del subsidio de localización, en algún momento fue útil, pero creemos que hoy día sigue siendo útil, la verdad. A mí me toca ver toda la realidad del país. En varias regiones del país, varias comunas sí funcionan, ¿ya? Pero en comunas donde el suelo ha crecido más su valor, que normalmente en las grandes urbes, hemos visto la necesidad de implementar un sistema distinto y que se adapte a las circunstancias de las grandes ciudades.
Entre otras cosas tiene que ver, estimado presidente, la velocidad de compra que tiene o de adquisición que tiene el Estado. O sea, hoy día un inmobiliario privado es mucho más rápido, o un banco privado, como exponía usted en su presentación, es muy rápido al momento de la compra de un terreno, y el Estado a veces somos muy lentos. Y llegamos como en tercera instancia a comprar, y muchas veces con el valor ya incrementado. Estamos justamente viendo mecanismos para poder ir y apoyar a un comité en la compra más temprana, ¿ya? Eso estamos justamente pensando soluciones respecto a eso, que tiene que ver con la velocidad de compra. Sobre los terrenos públicos, un tema súper interesante. Nosotros como Ministerio de Vivienda estamos de todas maneras buscando todas las alternativas de terrenos bien ubicados disponibles, sea de las Fuerzas Armadas, sea de EFE, sea de Metro. Y es interesante abrir esa discusión, y en el fondo lo que sí, claro, al Metro lo mueve su gasto operacional, su ingreso operacional. Entonces, por una parte dicen que no queremos vender, sino que queremos arrendar. Bueno, ¿y por qué no cruzar las opciones que tiene el Serviu con Metro para dar accesibilidad a la vivienda y promover vivienda subsidiada en esos terrenos? Y quizás en un mix, como hemos hablado muchas veces, de integración. En el fondo, sin quitarle los intereses a Metro, porque yo creo que esa discusión de, bueno, el terreno F, ¿por qué no me lo pasan? Yo creo que puede tomar mucho tiempo en que ocurra. Pero hoy día, con cómo vemos dónde hay cruce, y sí opciones para que vivienda pueda ocupar algunos terrenos muy bien ubicados. Don Ervin. Presidente, solo complementar sobre la evaluación del rol de la Subdere. Tal como comenté, semestralmente nosotros informamos a esta comisión la glosa 15, y informó hace poco que existen 117 terrenos en los últimos 8 años comprados por intermedio de la Subdere, de los cuales 82 terrenos comprados ya tienen proyectos asociados y también obra en construcción y terminada, ¿ya? Y existen 35 terrenos comprados que no tienen proyecto, o sea, tienen proyecto asociado, pero están en el proceso de revisar la normativa, aplicar el artículo 50 y hacer distintas, por ejemplo, la dación de servicios sanitarios, cosa que no se pedía anteriormente, pero el año pasado se incluyó en la glosa el informe técnico por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde nosotros este año comenzamos a solicitar todos los cheques habido y por haber para que terreno que se compra por vía Subdere sea factible inmediatamente poder construir, ¿ya? Así nosotros este año hemos entregado más de 37 informes técnicos a distintos municipios a nivel nacional, de acuerdo a lo que nos vayan solicitando, y ellos obviamente lo ingresan ese informe técnico a la carpeta correspondiente para que pueda subirlo a la plataforma Subdere y poder seguir el proceso de compra. Nosotros valoramos mucho el trabajo que se ha realizado con la Subdere históricamente, ya que nos sirve a nosotros como medio para poder ir comprando terreno y también descomprimiendo y más que nada favoreciendo lo que es el déficit habitacional, o sea, poder ayudarnos a poder descomprimir el déficit habitacional y poder ir dándole tiraje, como se puede decir, a los distintos proyectos que nosotros tenemos y comités que tenemos esperando históricamente. Entonces, valoramos el trabajo que se ha realizado los últimos siempre con la Subdere, pero también valoramos lo que se está realizando hoy en día, que es el informe técnico para poder ir comprando terreno y sean terrenos que se puedan ejecutar proyectos rápidamente. Y en cuanto a los terrenos que tiene otro organismo del Estado, sí, compartimos plenamente de cómo puede ser la transacción de estos terrenos. Hoy en día comentarle que tenemos convenios con Metro, EFE, Defensa, para poder hacer distintos tipos de traspaso de terreno. Por ejemplo, hoy día EFE no nos está vendiendo los terrenos, sino que estamos viendo los mecanismos de poder hacer los traspasos correspondientes, porque muchos de los terrenos, si no decir la gran mayoría o todos de los terrenos EFE no tienen la normativa existente. Entonces la única forma de poder hacer aplicarle la normativa por ejemplo del 50, que sean terrenos por parte del Serviu, y ahí recién poder aplicar la normativa para poder se puedan construir sobre esos mismos terrenos. Entonces estamos en ese tipo de conversaciones. Estos convenios ya se firmaron a nivel nacional y existen meses de trabajo en cada uno de ellos. Presidente, relacionado con lo mismo, en relación a la Subdere.
Sin duda que creo que es importante que el Ministerio dé los vistos buenos para que efectivamente los terrenos que se van adquiriendo reúnan los requisitos y las condiciones para poder construir. La pregunta es la siguiente. Aquí la figura es que la Subdere entrega recursos a los municipios para que los municipios compren. Pero en más de alguna oportunidad nos encontramos con la situación de que algunos comités no están dentro de las prioridades del alcalde de turno y se chutea y se dilata la adquisición. Yo pregunto lo siguiente, ¿no existe la figura legal para que la Subdere entregue recursos al ministerio o al Servio para que sea el Servio el que compre y no necesariamente que sea el municipio? Sí, yo quiero complementar la pregunta del diputado Badilla, que comparto. Nuestra preocupación no es, o al menos la mía, que Subdere cometa errores comprando un terreno que no debe comprar. Nuestra preocupación es que el rol de es un tema de la distribución de las cargas y de las funciones dentro de los aparatos del Estado. ¿Cuál es el rol de Subdere? Probablemente si tuviéramos una crisis de seguridad mayor, probablemente Subdere empezaría a reemplazar, empezaría a generar recursos para proyectos relacionados con seguridad y habría un problema. ¿Me explico? Entonces, no es un tema que creamos que Subdere lo hace mal o lo hace bien. Es que en qué medida el problema habitacional empieza a ser solucionado por otro organismo del Estado que el que es naturalmente competente. Retiro lo dicho. Ya sabemos quién está... O sea, Subdere está en los controles. ¿Y quién está en los Subdere? No hay Subdere. No hay Subdere. Bueno, efectivamente mi exposición con este nuevo mecanismo comprasuelo partió diciendo que el Ministerio sea suficiente, más autónomo en el proceso de la adquisición de vivienda o la construcción de vivienda. La Subdere presta su apoyo, pero efectivamente misión del Ministerio encontrar los caminos para que ojalá las familias no tengan que ir a golpear 5 puertas para poder llegar a la vivienda y que el MIMBU pueda ofrecer la solución integral. En eso estamos. No es fácil porque también el precio del suelo, el precio de la vivienda tenía un incremento que todos hemos visto también bastante alto y es parte de la discusión hoy día del acceso a la vivienda, que es otro tema gigante. Pero en parte este mecanismo de comprasuelo y lo que decía yo, la velocidad de la comprasuelo, esperamos sea la herramienta que permita al MIMBU ser íntegramente resolver la solución. Siempre vamos a requerir algunos apoyos puntuales, en eso también el gobierno regional nos presta apoyo en algunos proyectos que son más complejos, que se salen de lo regular, pero lo otro es que el MIMBU piensa siempre en promedios, porque tiene que hacer la política nacional y en algunos casos puntuales se requieren algunos apoyos. Pero también estoy de acuerdo que el hecho de la Subdere es de alguna manera también discrecional porque no hay una concursabilidad y en el Ministerio sí. Entonces, por todas esas razones también comparto que es una herramienta que nos ayuda, pero el Ministerio deberá también poder resolverlo desde su ámbito. Diputado Norambuena. Gracias, presidente. Si me da la facilidad el diputado. Yo no tengo ningún Solo para responder, sí hay una glosa que permite a Subdere transferir al Servio, ya, si existe esa facultad. Micrófono, diputado Norambuena. Quiero hacer una consulta, presidente, si el Ministerio de Vivienda tiene un catastro de los terrenos comuna por comuna que son factibles de construir. Pregunto porque hay mucho terreno de ferrocarriles, que si bien no es atribución de ustedes, pero que están absolutamente abandonados. Terrenos de ferrocarriles que muchas veces sirven de foco de delincuencia, que sirven de basural, que nadie, y con lo que usted dice, por su intermedio, presidente, Ferrocarriles tiene una política de no vender. Entonces, no sé si existe la coordinación a través del Ministerio de Vivienda con Ferrocarriles y con bienes nacionales para
para buscar las fórmulas de traspaso o compensación de un terreno con otro y así facilitar el trabajo de futuro también del Ministerio de Vivienda y de cada una de las comunas que están con problemas de terreno. Gracias, presidente. Aquí tengo a mi aliado. Presidente, para contestar esa pregunta, sí, existe el mecanismo de trabajo por intermedio no solamente con ferrocarriles, ni bienes nacionales, ni subderes, ni defensa, metro. Nosotros este año, en realidad el año pasado, firmamos convenios con estos distintos entes y tenemos una mesa de trabajo con cada uno de ellos, ¿ya? Existe, para contestar la consulta, si que existe un catastro de los terrenos que son factibles. Nosotros tenemos un catastro del año 2012 a la fecha que se está complementando a nivel nacional de todos los terrenos existentes que son de propiedad del Serviu, pero también son propiedades de otro ente a nivel del Estado. Y eso nosotros tenemos catastrado y identificado, ¿ya? No todos y la gran mayoría desfavorablemente no cumple con la normativa. Por ejemplo, lo que mencionaba usted, los terrenos F, la gran mayoría son terrenos o son para uso industrial o en su efecto de equipamiento. Por ende, lo que habría que hacer en su momento, y son las conversaciones que tenemos con ferrocarriles, por ejemplo, es que puedan traspasar los terrenos a nosotros para nosotros aplicarle la normativa de acuerdo al artículo 50 y hacer el cambio de normativa y no dar y no hacer el cambio de plan regulador, por ejemplo, que es un tiempo mucho más largo. Entonces, sí, existen los mecanismos, existen los convenios correspondientes, existen meses de trabajo con cada uno de ellos y no solo estamos apostando a los recursos que nos puedan llegar por intermedio de la ley de presupuestos, sino también con los terrenos que existen por parte del Estado por intermedio de estos mecanismos que hemos generado desde el año pasado a esta fecha. Sí, también existe. Bueno, le damos las gracias. Enriquecedora la conversación. Así que pueden partir y pasamos a la segunda parte de la tabla. Damos un minuto porque siempre se despiden y... Presidente. Y le piden terreno. Diputado Espinosa. Es que es nuevo. Como es nuevo, no sabes. Vamos, muy tranquilo en el último tiempo. Presidente, quisiera pedir autorización a los colegas miembros de la comisión por razones de que teníamos una reunión de bancada importante. No pude llegar a la hora de puntos varios. Quería, antes de pasar al segundo punto, poder solicitar algo al Ejecutivo que tiene que ver con un tema que me parece relevante que también los colegas conozcan. En el marco de lo que va a ser la discusión de la ley de presupuesto, queremos solicitar, como ustedes saben, existen los subsidios, los DS49, que son los subsidios para viviendas y familias vulnerables, y otros, ¿no es cierto?, subsidios como el DS19, que es un subsidio que permite a la familia, ¿no es cierto?, comprar una casa nueva o una casa usada pagando dividendos. DS1, perdón, DS1. Pagando dividendos, ¿ok? Entonces lo que está pasando es que muchas familias que acceden al DS1, cuando llegan a la banca le dice, señor, usted no es susceptible de crédito porque tiene, obviamente, DICOM o tiene dificultad, o no tiene ingresos suficientes para poder supuestamente cancelar. Entonces, en el marco de eso, yo quiero solicitar, si podemos pedirle al Ejecutivo, poder incrementar en el presupuesto 2020 otra herramienta que hay para aquellos que tienen ese problema, para nuestros compatriotas que están en DICOM, que tienen un DICOM relativamente bajo, pero que la banca no se la acepta aunque deban 1 millón de pesos, que es justamente el leasing habitacional, que es una herramienta que hoy día tiene 1.700 subsidios para todo el país. Y ustedes comprenderán que para nuestras regiones llega nada, llegan 80, llegan 90, y ese subsidio en agosto de cada año está 100% ejecutado, lo cual demuestra que se requiere tener un incremento de al menos llegar a los 4.000 o 5.000 en el país. Es una herramienta que permite a la gente no tener que pagar un arriendo de 300 o 400 mil pesos porque entrega un subsidio de 400 UF aproximadamente. Y es una alternativa, repito, para aquellas familias que sufren el hecho de tener que pagar un arriendo todos los meses, quemar la plata en el arriendo en definitiva. Porque por lo menos en este caso, si bien paga un interés un poquito más elevado que la banca, tengo entendido, pero es una herramienta porque al final terminan siendo dueños de la casa cuando cumplen rigurosamente los pagos. Entonces yo quiero pedirle la unanimidad a la comisión para que le podamos pedir al ministro
el hecho de que evalúen, de que el gobierno pueda evaluar la posibilidad de poder incrementar en el 2020 este subsidio, que años atrás, en la década cuando se creó, fue bastante resistido, pero que hoy día es una alternativa tremendamente importante para nuestros compatriotas. Presidente, quiero pedir si puedo... Sí, pues... Pero el acuerdo es solicitarle al ministro de Vivienda y a su departamento que está estudiando los temas de presupuesto, que puedan incorporar en el presupuesto del 2020 la factibilidad de poder incrementar este subsidio que es muy bajo para todo Chile. Más unidades de... Ya. No, que quería precisarlo para que el oficio Más quede unidades. claro. ¿Por qué dos? De hecho, reglamentariamente se requería acuerdo. Ya, pero como somos una comisión específica, ¿hay acuerdo para hacer el oficio solicitado por el diputado Espinosa? Ni pelea ya. Vamos a hacer el oficio solicitado por el diputado Espinosa. Ahora sí. Tenemos como invitado especial al asesor legislativo del gobierno, señor Gonzalo Gacitúa. Vamos a cambiar de carpeta. Pasamos a continuar con el estudio de las mociones que modifican la ley número 20.234. Si hacemos un poco de silencio y cerramos la puerta para ponernos en actitud legislativa. La semana pasada se tomó el acuerdo de que las representantes de las 4 mociones que había en discusión iban a unificar un solo texto que íbamos a tramitar como proyecto de ley, y eso ocurrió. Yo quiero, como presidente de la comisión, felicitar a las personas que realizaron ese trabajo, que fueron representantes de todas las mociones. Estuvo el diputado Urrutia en la totalidad del trabajo, estuvo nuestra abogada secretaria, estuvo gente del gobierno y representantes de todos los diputados que habían presentado mociones, así que como presidente de la comisión quiero felicitar ese trabajo porque ahora resulta metodológicamente mucho más sencillo la tramitación de este proyecto. Por lo tanto, lo que corresponde es comenzar la tramitación normal de este proyecto de ley en la forma en que están sus comparados actualmente en sus carpetas. Teníamos citado hoy día exposiciones con respecto a este proyecto. No. Entonces no tiene. Entonces lo que tenemos que decidir es la lista de invitados y la fecha en que nos gustaría ya votar en general el proyecto. Abro la palabra al respecto. Presidente. Diputado Urrutia. Bueno, obviamente creo que hay que recibir al Ministerio de Vivienda, ojalá al ministro y al subsecretario, para escuchar la opinión con respecto a este proyecto, que previamente me imagino hay que dárselo a conocer con los asesores del Ministerio, que es necesario que vengan para que opinen de cada uno. Pues este es un proyecto que hace varias modificaciones a la ley 20.234, que es necesario e interesante conocer la opinión del Ministerio. En segundo lugar, quiero proponer que opinen directores de obras. Yo ubico a 2 directores de obras de la zona que tienen los problemas que plantea esta ley y propongo que sea el director de obra de Concon, aunque no he hablado con él. Sí, también puede ser la asociación de directores de obra, pero por estar más cerca y por tener esta problemática, porque no todos los directores de obra tienen esta problemática, y el director de obras de la Municipalidad de San Antonio, que también es del distrito. Y por último, proponer al representante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que me parece que también es importante que estén presentes y escuchar la opinión de ellos antes de votar en general el proyecto. Gracias, presidente. Compartiendo la propuesta del diputado
porque una cosa es lo que opinen los directores y otra cosa también es la que puedan opinar, en este caso, los alcaldes. Diputado Cast, bienvenido. Gracias, presidente. Gracias por su bienvenida también. Oiga, yo creo que es importante incorporar también en esta mesa de discusión al Ministerio de Bienes Nacionales, no solo al Ministerio de Vivienda, porque de alguna forma todos estos procesos de regularización de propiedades rurales, muchas iniciativas se cruzan con legislaciones que competen al Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto invitar a la subsecretaria o al ministro creo que sería también algo necesario para la discusión. Yo quisiera solicitar que tomemos el acuerdo de porque recordemos que este proyecto tiene una urgencia, que es el tema del plazo de vigencia de la ley. Por lo tanto, quisiera que también tomáramos el acuerdo de el tope que nos ponemos de fecha para la audiencia y decidir cuándo vamos a votar en general. Diputado Espinosa. Sí, me parece igual, excelente, pero también sería importante que, dada la urgencia que tiene, le pidamos al ministro de la presidencia que podamos también en su momento darle urgencia al proyecto. Desde el Ejecutivo, me refiero yo. Presidente. Diputado Telier. Que yo, hasta ahora hemos estado citando a puros especialistas y a los municipios. Yo creo que de parte de los afectados también deberían haber representantes. Están ahí. Invitarlos. Son los primeros que llegan y los últimos. Y lo más un comentario. Diputado Cast. Por cierto, diputado Telier, que han sido muy activos, muy partícipes en todo el desarrollo, el perfeccionamiento de esta ley. Los usuarios los que han. Por eso, como estos proyectos nuevos que expongan por su. Sí, no, ellos han participado en el desarrollo y han opinado durante estas últimas sesiones mucho en cuanto a son los usos. Pueden seguir opinando, por supuesto. No, obvio. De hecho, podríamos reinvitar a exposiciones que ya se hicieron. Tiene razón, presidente, disculpe, tiene razón el diputado Telier. Eso estoy diciendo. Tiene razón el diputado Telier en el sentido de que este es un proyecto nuevo, porque es una fusión, y por lo tanto, respecto a eso, es muy importante que ellos también tengan una visión, aunque sea que la acotemos los tiempos, que una sesión tengamos en las próximas semanas, una sesión que pueda complementar la visión de las autoridades técnicas como de los vecinos, para que nos lleguen y nos den a conocer en cuáles puntos aún hay algunas discrepancias o algunos aportes que puedan incorporarse al proyecto. Lo que yo sí valoro el trabajo que se realizó jueves y viernes por parte de los asesores y que contribuyó, como dice muy bien el diputado Cas, con la participación también de representantes de los vecinos que hicieron aportes sustanciales a esta fusión. Yo voy a reiterar la solicitud de que nos pongamos de acuerdo en la fecha. O sea, 2 sesiones de audiencia, una sesión de audiencia, 2 sesiones de audiencia. Entonces, y en la segunda votamos al final de la audiencia. Y eso sería, quiero que la fecha quede cierta. Ahí tenemos calendario. Ah. Estamos... No, sí, ya no hay más distritales. Hasta el 30. Hasta el 30. El 16. Entonces tomamos el acuerdo de votar en general, diputado Cast, tomamos el acuerdo de votar en general el proyecto el miércoles 16 de octubre, después de escuchar una segunda tanda de audiencia. Perfecto. Ya. Tomado el acuerdo. Y ahora, bueno, no hay audiencia citada ahora, entonces lo que podríamos hacer es que si quienes participaron de la fusión quisieran presentar el resultado del trabajo y de este proyecto nuevo, porque siendo un proyecto nuevo requiere ser presentado, a menos que nadie esté en condiciones ni deseo hacerlo. Yo estoy sugiriendo eso en el subtexto. ¿Diputado Urrutia? ¿O si él quiere presentar? Para que siendo un proyecto nuevo hay que presentarlo. O sea, alguien tiene que exponer de qué se trata. ¿Diputado? ¿Tiene la palabra? Sí, diputado Carpa. El diputado tiene que asegurar que lo rural entra. Si llegamos a acuerdo con los
que no fue fácil la tarea. Hasta las 3 de la tarde, en una jornada casi ininterrumpida, con los representantes de los asesores de los parlamentarios que fueron autores de la moción. Hay algunos de las personas involucradas que están aquí detrás mío. Discutimos detenidamente los más de 14 artículos y varios incisos que tiene el proyecto y logramos fusionar al final de la tarde el día viernes, como a las 7 de la tarde, si no me equivoco, en un texto único. ¿Ya? No es fácil resumirlo ahora, pero en general están consideradas, yo creo que casi todas los casos o casuísticas que existen producto de las leyes, enfocados en los 3 ámbitos que habíamos conversado. El primero, a tratar de solucionar el tema de los loteos irregulares existentes todavía en Chile, producto de la ley 16.741, de la ley de sismo 16.282, de las leyes que permiten que los municipios hagan recepciones y loteos, de los decretos leyes 2695, 2833 y de los asentamientos que se producen o se han producido en zonas rurales. También se ha pensado el texto para darle mayor diligencia a lo que ocurre con los campamentos, sea un camino más rápido para obtener la solución, a lo que ocurre con los campamentos y su urbanización, estableciendo los mismos criterios que tenía originalmente la ley, de que haya recepciones parciales antes de la recepción definitiva, agregando algunas cosas que nosotros creemos que van a permitir agilizar y dar más atribuciones para permitir que las recepciones se reciban dentro de un plazo razonable. Yo creo que en la discusión del articulado uno por uno va a quedar más claro el tema. Antes de presentar la ley, yo creo que es más la casuística la tenemos todos claro lo que ocurre. En el tema de los campamentos, los loteos irregulares y de los loteos que se han producido en el área rural, la idea es expresar y ponernos de acuerdo en que en estos 14 artículos y los más de 100 incisos que tiene el proyecto podamos contemplar todas las situaciones. Hay una sola indicación que quedó fuera, que es la que le daría facultad al Ministerio de Vivienda para poder solucionar cuando existen superposición de normas jurídicas sobre un mismo territorio, que por razones obvias no se pudo quedar incorporada, pero que la idea es pedirle al Ministerio de Vivienda que la haga suya, que la analice y que vea la posibilidad de incorporarla, porque creemos que sin esa atribución es imposible que los directores de obra puedan recepcionar algunos loteos que están bajo esa condición, que hoy día tienen distintas normas y que es un enredo poder solucionar. Así que eso en resumen puedo decir. Quiero agradecer la presencia, hubo mucho entusiasmo por participar, opinaron harto, sobre todo las personas, incluso las que eran asesores ad honorem de algunos parlamentarios. Creo que fue muy enriquecedor el tema para los dos lados, o para los 4 grupos que participamos, y creo que fue un buen trabajo. Ahora hay que ponerse a discutir cada uno de los artículos, que yo creo que en la próxima sesión, una vez escuchado a las personas, que sería bueno que hoy día se propusieran todos los que vamos a invitar para que no tengamos que postergar posteriormente. Gracias. Comentario para... No, sí, es algo muy breve. Nosotros pusimos la semana pasada observaciones generales sobre los 4 proyectos de ley, qué cosas estimábamos pertinentes, qué cosas creíamos que requerían un análisis con más detención. Y se agradece también el trabajo de la mesa, porque tuvimos la oportunidad también de poner de relieve esos puntos. De hecho, algunos de los que pedíamos que se revisaran con detención, se pudo llegar a un acuerdo respecto de modificar algunos puntos, incluso eliminar algunas propuestas que podían ser contraproducentes respecto a la aplicación de la ley. Y creo que, sin perjuicio de que tengamos otras observaciones y que, o sea, no es que estemos al 100% de acuerdo con todo lo que quedó, porque hay cosas que como ejecutivo igual hay algunos matices o observaciones de discrepancia, evidentemente, como en cualquier proyecto, pero eso no resta el hecho de que fue un buen trabajo de la mesa, y se agradece también a la Secretaría de la Comisión, porque fue quien lideró también el bajar esto a un texto único, que no es poca pega. Así que muchas gracias también.
Sí, porque no, pero fue un trabajo de, como dijo el diputado, hartas horas el jueves y el viernes en la tarde también, y eso fue, sí, eso se agradece también. Eso. Gracias. ¿Estamos entonces? Por haberse cumplido el objeto de la sesión. Ah, pero yo entiendo que todos se les puede dar un plazo durante la tarde para que revisen. Por supuesto. Hasta mañana. Lo que pasa es que no los quiero presionar a que si alguien tiene una organización pero no recuerda el nombre ahora, puede tener la tarde para chequear cómo se... Ya, entonces tú me haces... Entonces, hasta mañana al mediodía, ¿les parece? Sí. Ya, lo hace llegar a la... Ya. A la... Hasta mañana al mediodía, ¿les parece? ¿Listo? Por haberse cumplido Muy el bien. objeto de la sesión. Esta se levanta. Sí, eso, ya quedaron.